Hoy, en nuestro programa, Pedro y el Braille. Estamos en la residencia donde se encuentra Pedrocita después de una situación que ha tenido desde hace ya unos meses, que luego a lo mejor nos explica un poquito, pero primero vamos a hablar de el libro O Pedro y el Braille, ¿no? Pedro es una de las personas que conocemos que más ha defendido el tema del Braille. Son muchos libros, muchas páginas, no solamente ya en papel, sino en las nuevas tecnologías que Pedro horas ha llevado manejando el tema del Braille. De hecho, nos comentaba en ocasiones este sistema o esta línea Braille, los puntos son de aquella manera o de la otra, y él recordará, pues hablando también con José Luis Lorente y demás, ¿no? Pero bueno, además del día del libro y como una persona realmente súper amante del tema del Braille, ahí oímos que está sonando una línea, ¿no, Pedro? Sí, obviamente. ¿Tú ahora mismo, Pedro, ya lees normalmente con línea o todavía utilizas los libros? El Braille yo efectivamente lo uso muchísimo y leo tanto con este aparatito que tengo aquí, un línea Braille, como cosas que me imprimen en mi casa con una impresora Braille. Y son, por ejemplo, aquí tengo varias cosas de las que me trae Ángel David cada semana, aunque esta semana, desde el 8 de abril él ha estado en Japón y vendrá la próxima vez el día 29 de abril. Y yo he utilizado el Braille en todos los idiomas que conozco. Y creo que te interesa también que hablemos un poco del Braille con lenguas en las que no se utiliza un alfabeto. Justamente, íbamos a preguntar eso. Sino que se utilizan otros sistemas de escritura. Por ejemplo, el chino y el japonés. Entonces, el chino y el japonés son dos lenguas que lingüísticamente son muy diferentes, pero en Japón utilizan los caracteres chinos, que puede haber hasta varios millares de caracteres, en su escritura. Pero los japoneses tienen también dos silabarios, que ya el de los caracteres chinos le llaman kanji y el de los silabarios le llaman hiragana y katakana. Entonces, el braille en japonés está basado en el silabario, por eso tienen 50 y tantas letras en el silabario base. Y en China, reproducir los caracteres de la escritura normal no sería muy práctico ni muy efectivo, y entonces el braille chino se basa en lo que ellos llaman pinyin, que es una transliteración fonética de las palabras y las formas. Yo, en lo que he estudiado de chino, no he querido aprender braille porque en el braille utilizan también sistemas de abreviaturas en los terminales de las palabras, de las sílabas y tal, y entonces, no sabiendo bien chino, pues eso es poco práctico. Así que yo utilizo el pinyin, y aunque yo no tengo mucha facilidad para reproducir y comprender y captar
los caracteres chinos, que ya sabéis que tienen un tono diferente con valor semántico. O sea que si dices ma, significa una cosa, si es ma, etc. Entonces, ¿tú crees que hay que pasar primero por un coro para aprender música? Hombre, pues quizás no estaría mal, pero vamos, yo en eso tampoco he sido nunca muy brillante. Está bien. Pues bien, Pedro, la situación, hombre, nos ha dado una alegría, como decía al principio, que parece ser que ya te queda poco tiempo y vas a estar en tu casa. Cuéntanos un poco para aquellos que puedan... Bueno, pues yo cuando llegué aquí el 2 de diciembre del año pasado no podía ni levantarme ni moverme, o sea, me tenían que ayudar para todo. Hice aquí sesiones de fisioterapia y la verdad es que me han sido muy útiles porque con el tiempo pues he podido llegar no solamente a ponerme de pie, sino que ya incluso ahora pues puedo moverme. Aquí me imponen casi que tengo que moverme cogido a otra persona, pero podría no ir cogido a otra persona. Y entonces pues eso claro es un progreso muy importante. De todos modos, yo ya tengo asumido que no voy a recuperar probablemente la movilidad, el movimiento de las partes del cuerpo necesarias para tener tener facilidad en los desplazamientos, ¿no? Pero por lo menos en las manos, que sí que vimos al principio dificultades para moverla, no, pero ya sería mucho peor, claro. Eso ya se superó enseguida. Yo recuerdo cuando estaba en el hospital todavía que tuve un problema de una bacteria, la legionela o no sé qué, que me tuvo 6 semanas sí. En la UCI. Sí, recordamos. Sí. Y entonces el tiempo que estuve en la UCI, pues la verdad es que una de las cosas que yo recuerdo que me preocupaba mucho es que no podía con las manos llegar a la nariz ni a las orejas. Pero vamos, todo eso se ha superado. Afortunadamente. Y ahora manejo el braille sin problema grande. Pues nada, si quieres decir algo más, si no, muchísimas gracias, Pedro, por recibirnos y esperamos verte próximamente, pero ya en tu casa. Bueno, o incluso en la tuya. Vale, correcto. Muy bien. Bueno, pues eso, yo simplemente quería decir que yo soy muy consciente de que el braille tiene sus características que lo hacen a veces no totalmente dominable por unas personas u otras, pero yo sí quisiera que nadie que pueda beneficiarse de él se le prive, que lo aprende y lo practique. Oye, una pregunta, que has hablado antes de los idiomas y el braille. ¿En cuántos idiomas te entiendes? ¿En cuántos idiomas me Te entiendes. No sé, no que sepa, no, te entiendes. Hombre, no sé, yo diría pues 8, 9. Así, ¿no? Nada más, bueno. Pues nada. Fue una cosa muy curiosa aquí en el centro porque había unos chicos seguimos en directo. haciendo prácticas de fisioterapia, que estaban aquí, mandan a la mayoría de los residentes para que haga cada uno lo que pueda y tal. Y entonces yo le había dado al fisioterapeuta jefe, le había dado un escrito que tengo yo que Bernabé lo conoce, el tantán de un niño de la aldea, ciudadano del mundo y tal.
Y él se lo había leído y entonces le dijo, sí, porque Pedro no sé qué y no es ruso. Y entonces resulta que uno de los chicos que estaba, pues era de origen ruso y sus padres eran rusos, que vivían en España. Y entonces se puso a hablar conmigo en ruso y se quedó muy extrañado porque, vamos, lo hice con mucha soltura. Y también en el otro, en la clínica, Pedro, creo que tú dices también alguna polaca, me parece, ¿no? O alguna enfermera o cuidadora, ¿no? No, la polaca es la señora que me atiende en casa, que incluso yo, a pesar de que no estoy allí desde finales de septiembre, pues le he conservado el contrato y todo, porque quiero contar con ella cuando vuelva. Pero con ella te hablas en polaco. Con ella intento hablar en polaco porque yo sé ruso bien y el polaco es de la familia de los rusos, de la familia del ruso lingüísticamente, pero es bastante distinto y entonces pues estoy intentando aprender un poco mejor polaco porque a ella eso es una cosa que la motiva y le gusta mucho. Muy bien. Yo voy a contar una anécdota de una sorpresa, me quedé sorprendido una vez, alucinado, en un congreso, estábamos en Italia, en Pisa, Sí. Y de buenas a primeras, un revolucionado por allí, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Porque resulta que la intérprete de inglés-alemán se había puesto enferma y no había manera y tal. Entonces llegó don Pedro, se metió en la cabina y del inglés, lo hablaba en inglés y lo traducía en alemán. Pues yo me acordaba de que había ido contigo a una conferencia en Tirrenia, que debía ser de algo de movilidad, pero no recordaba eso. Saludos para todos. Pedro Zurita. Algunas instantáneas de su vida. Se observa a Pedro con 2 o 3 años sentado en una silla. De pie a su lado está su hermana unos años mayor que él. Mira algo que tiene en la mano y se acerca mucho. Ya se manifiesta su importante deficiencia visual. Casa de 3 plantas, escudo en la fachada y galería acristalada en la tercera planta, donde nació Pedro en la localidad de Soto de Cangas, Asturias. Colegio de Soto de Cangas en el que pasó sus primeros años guiado por su padre como maestro del lugar. Hermosa vista del lago Enol, cerca de Covadonga y próximo al lugar de su nacimiento. Fotografía en los jardines del Colegio Santiago Apóstol de Pontevedra. Se ve a Pedro acompañado de otro alumno de menor edad que él, ambos vestidos con ropas del siglo de oro, debido a una representación teatral en la que Pedro actúa de Cervantes. Mapa Mundi, como alegoría de que Pedro fue elegido secretario general de la Unión Mundial de Ciegos en el año 1986. Medalla de Luis Braille otorgada a Pedro Zurita el año 2000, cuando dejó la Secretaría General de la Unión Mundial de Ciegos. Pedro hablando con niños ciegos, de no más de 8 años, en su visita a un colegio de ciegos en Argelia. Saludando al rey Juan Carlos I en Bangkok en 1987. Visitando un colegio de niños ciegos en China. Se ve a Pedro leyendo un texto, muy interesado, y apoyando el papel sobre su abdomen. Pedro Zurita en Zambia, posando con un grupo de 15 personas ciegas de aquel país. Nueva foto sentado y recibiendo explicaciones, en el asiento del copiloto, en la cabina de mando de un avión, invitado por el comandante de la aeronave. Pedro con los brazos extendidos en direcciones opuestas tratando de palpar grandes hojas, orejas de elefante, para captar su gran tamaño, en la selva de Costa Rica. Punto.